CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1492, Aliviando la Tensión Empresarial. Para iniciar, escuchemos Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 19. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Doctor, hablaremos de un tema crítico en nuestros días, el estrés laboral. Muy bueno. Y en este material se presenta en el capítulo número 24 del manual Haciendo Negocios de Acuerdo a la Palabra de Dios, un planteamiento bíblico y muy trascendente y necesario para nuestros días. ¿Qué nos dice el material? Un psicólogo industrial, consultor de grandes corporaciones, reporta que el estrés es el problema más serio entre los empresarios y parece ir de mal en peor. Así ha sido, es correcto. La inestabilidad de la economía, la creciente competencia y la cambiante sociedad se combinan elevando los niveles de estrés. Bueno, otras causas de estrés incluyen problemas familiares, el exceso de trabajo, dificultades financieras e inclusive el temor a lo desconocido. Es cierto eso. Bueno, pues en el libro del Éxodo vemos al pueblo de Israel vagando en el desierto con el estrés ahora de la libertad. ¡Qué increíble! Increíble, porque habían sido ellos prisioneros, pero una vez que están libres, pues de pronto se dan cuenta que no es tan fácil la cosa, ¿no? Se encontraban libres en el desierto, pero sin un hogar fijo, por ejemplo. Se encontraban sin agua y consideraban que no podían soportar esta situación por mucho tiempo. Y bueno, pues en su afán de liberarse de frustraciones, ¿qué hicieron? Pues le echaron la culpa a Moisés, su líder, y amenazaron con matarlo. También murmuraron y se quejaron contra Dios diciendo: ¿está o no está el Señor con nosotros? Una pregunta importante que se hicieron. Bueno, en la actualidad, ¿cómo es que estamos enfrentando hoy la presión y el estrés? Cada persona que nos está escuchando, sin lugar a dudas, de una u de otra forma está viviendo estrés. Así es. ¿Está Dios con nosotros? Es una pregunta que también nos hacemos o que nos podemos hacer. Y la otra es, ¿hay algún alivio para la tensión que estamos viviendo en nuestros trabajos, en nuestras empresas? ¿O simple y sencillamente la debemos de aceptar como parte de la vida? ¿Qué nos dice la Biblia? Hebreos capítulo número 3 encuentra y nos lleva a una porción importantísima. En el versículo 12 nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros día tras día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjate, en el versículo 12 nos habla que el resultado de su rebelión, para empezar, era la incredulidad. Ah, claro. Y la incredulidad los llevó a la desobediencia. Así es. ¿Y qué pasó con la desobediencia? Fíjate lo que dice aquí, que los mandó. Dice: ¿con quién estuvo disgustado 40 años? Dios estuvo disgustado con ellos por 40 años. Y todos ellos perecieron en el desierto. Ninguno de ellos entró, con excepción de 2 personas nada más. Aquí lo que dice es que las personas
que no creen en las promesas de Dios, que no confían en las promesas de Dios, que no viven creyendo que esas promesas se van a cumplir, pues sin duda van a estar o vamos a estar estresados. Así es. Y todas las promesas de Dios, dice Corintios, que son sí y son amén en Cristo Jesús. Ahora, en la teoría eso es fácil entenderlo. En la práctica, cuando una persona tiene que pagar sueldos, por ejemplo, que llega a la quincena, él es el dueño de la empresa o él es el administrador y no ve que está entrando los recursos y se aproxima el día de pago y tiene 200 empleados o tiene 1,000 empleados o 20 y no tiene el recurso, bueno, entra en un estrés, Pues, esto es ¿cómo normal, no? pero si Dios lo llamó a estar en ese negocio, Dios lo va a respaldar y va a llegar. Y va a proveer todo lo que se haga falta. Todo se va a proveer. Dice el material en el que nos hemos basado, ¿cómo impide nuestra propia incredulidad encontrar reposo en las circunstancias cotidianas de la vida? Pues lo hace de muchas formas. Dice la Escritura que debemos de cuidarnos de nuestro propio corazón, porque es engañoso, y es engañoso más que todas las cosas. Y nuestro corazón nos va a decir, no, tienes que hacer algo, tienes que moverte, porque si no, no va a pasar nada. Y entonces nuestra incredulidad nos lleva a estar más estresados. Bueno, y la incredulidad viene a estorbar los milagros de Dios. Fíjate, cuando no tenían agua y la queja, fue una queja real, pero realmente no era contra Moisés, sino contra Dios. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Allá siquiera teníamos agua y teníamos el caldo de... Claro, y había tumbas donde Sí, nos enterraron. exacto, o sea, ¿y qué sucede? Ellos, Dios usó a Moisés para traer agua de la roca, no de un mar, Sí. no de un arroyo, sino de la roca, un milagro portentoso. El pueblo había experimentado sorprendentes milagros, Así como este es. que nos menciona. Ahora, con todo eso, increíblemente, no confiaban. Se siguieron quejando. Y se siguieron seguían las quejando. quejas. Bueno, dice acá, los abrumó la ansiedad y se rebelaron. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando no confiamos en Dios, quien ha prometido satisfacer todas nuestras necesidades, no solamente en la familia o en la vida práctica, sino también en los negocios? Fíjese, el Salmo 127, versículo 2 nos dice, por demás está que os levantéis de madrugada y que vayas tarde a reposar y que comáis pan de dolores, porque si Dios no es el que edifica la casa, en vano estás trabajando. Nos pasa lo mismo, doctor, nos estresamos, nos agobiamos. Estamos escuchando Aliviando la Tensión Empresarial. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos con el programa 1492, Aliviando la Tensión Empresarial. La Biblia es clara en dónde debe de estar nuestra confianza, y cuando eso no ocurre, sufrimos las consecuencias. En los negocios honramos a las personas por ser independientes y exitosas, nos dice el material. Pero la Biblia nos advierte allá en Jeremías capítulo 17:5, algo que deberíamos de escuchar con mucha atención. Lo tomo de la Nueva Traducción Viviente. Esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y que apartan el corazón del Señor. La pregunta es, ¿qué debemos hacer? Isaías 66, versículo número 2, nos dice: con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Atención con esto: bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Wow. Cuando nuestra confianza está en Dios, pues sí, las circunstancias van a venir, Y quizás sean adversas. pues sí, tan adversas como con cualquiera, pero vamos a prevalecer. Así es. Y eso es importante. ¿Por qué Dios bendice a unos, como dice en Jeremías, y a otros los bendice, como dice Isaías 66? Porque unos confían en Él y otros no, así de sencillo.
Ahora, ¿cómo se relaciona el orgullo con la tensión? ¿Qué pasa cuando clamamos a Dios en medio de nuestros problemas? Bueno, en el Salmo 50, fíjese, en el versículo 15, encontramos esto. E invócame el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás, dice. Así es, te libraré y tú me honrarás. ¿Cómo puede el estrés ser un medio para llevar a alguien a Cristo? Esta es una buena pregunta. Acuérdate del carcelero allá de Filipos. En Filipos. En Hechos, capítulo número 6, nos cuenta esa historia a partir del versículo 27. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada. El contexto es que se iba a matar. Este carcelero está encargado de una cárcel, hay un terremoto y las puertas se abren, y cuando él se da cuenta de que eso ocurre, pues deduce, ya se escaparon los reos, y ¿con qué paga un soldado romano eso? Con su vida. Y él saca la espada y está a punto de matarse, y luego dice el versículo 28, mas Pablo, que era parte de los reos, que no había escapado, ni ninguno de los otros, clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y luego dice el versículo 30, estoy en Hechos 16, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¡Wow! ¡Qué pregunta, eh! ¡Qué pregunta! Fíjese, en medio de los problemas caóticos, cuando una persona muestra una reacción tan diferente, como en este caso Pablo, hace que los demás volteen a ver no solo a Pablo, sino al Cristo de Pablo. Así es. Tú estás, quienes nos están escuchando, en un lugar en donde sin lugar a dudas va a haber estrés. Bueno, tu reacción al estrés, si tú tienes una relación con Cristo, si tú tienes una relación con Dios, debe de ser tan notoria, tan diferente, que los demás volteen y digan, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué puedes mantenerte de esa forma? La Biblia en reiteradas ocasiones nos está llevando a examinarnos. Por ejemplo, vea lo que dice el Salmo 139, versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Si una persona que nos está escuchando dice, pues yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo creo en Dios y vivo en un estrés constante, pídale a Dios que examine su corazón. No se examine usted, porque usted va a ser benévolo. Usted no puede ser juez y parte. Dígale, Dios, ¿por qué me estreso tanto? ¿Qué pasa? ¿Por qué no confío en ti? Vea lo que dice Lucas, capítulo 9. Versículo 23. En el versículo 23 de Lucas 9. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, son palabras de Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y es interesante ver lo que dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5, del 16 al 18. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Imagínense, estad siempre gozoso. ¿Cómo? No todas las cosas son buenas desde nuestra perspectiva, pero todas las cosas pueden provocar un gozo. Pero aquí vas a estar gozoso si vas a orar sin cesar, o sea, continuamente estás en un espíritu de oración. Y no solo eso, sino en un espíritu de gratitud. Claro. Señor, no entiendo lo que me está pasando, pero te doy gracias. ¡Wow! Cuando tú llegas a ese nivel en tu madurez espiritual, cállate. El Salmo 32, versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué tremendo pasaje. Cuando una persona tiene esta comunión con Dios, no importa las circunstancias tan adversas que pueda vivir, va a vivir permanentemente confiada y sin el estrés del mundo. Así es. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.